Hey, buenas, bienvenidos a este podcast número 74, tu podcast preferido, el podcast que estás esperando todos los viernes. Como siempre. Y bueno, pues como ya sabemos, cada día superándonos, cada día yendo a más. Y el día de hoy estamos Sí, contentos porque tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Pero bueno, Simón. antes de eso, mi panita David, ¿qué tal la semanita? Como siempre, nos dando la costumbre de a ver qué tal la semanita. Ajá. No, la Dilo, semanita, rápido. la verdad que muy larga. Ya se nota que estamos en pleno verano. Simón. Mucho trabajo. Me he Mucho dormido estrés. varios días. ¿Has Estás ready, dormido? estás Simón. ready. Sí. Literal, es salir del trabajo y dormir. Sí. Bueno. Pero será, yo qué sé, es este mes y ya está. Ujú. Sí, ya Sí, Un ya queda poco poco, está. más duro. ya Ya se queda acabó. poquito. Ya se Pero acabó. bien, se agradece el Simón. trabajo. Tú, Siempre. Osvaldito, ¿qué Trabajar es tal, bueno. papi? Pues mira, yo estoy muy bien. Estoy muy contento esta semana. Contentísimo porque tenemos este podcast especial. Lo teníamos Sí, ya planeando bastante desde tiempo. junio, más o Y menos. sí, y al final se dio. Entonces hemos tenido que cuadrar aquí unas cositas. Y por fin se dio. Y eso es bueno. ¿Tú qué, Yaris? Exacto. ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad que bien, gracias a Dios. Como siempre digo, cada día, ¿cómo es que lo que digo yo? Superándonos. Superando Superándonos una un día. expectativa más. Siempre, papi. Nervioso, la verdad, ¿Sí? nervioso, no te voy a mentir. Ujú. Es la primera vez, bueno, que se nos da ya un podcast con un invitado de altura, Simón, entonces hay que también darle este podcast a la altura que se sí. exacto. La gente sabe que esto es un podcast como de relax, conversando. Esto no, la gente sabe que no somos profesionales, la gente sabe que no somos personas estudiadas y letradas en esto. Pero al Simón, tener a una persona letrada detrás de nosotros, da un poquito de nervio. Pero bueno, claro. y Y nada, lo hemos intentado preparar lo mejor posible, sí, El para darle podcast, a la quiero decir. altura Claro, que se exacto. merece. Exacto, siempre. Entonces, pues nada, el día de hoy queremos invitarle a nuestro invitado especial el día de hoy desde el Ecuador, a el abogado Víctor Hugo León Tenorio, presidente de la asociación ASODIC. Sí, siempre. Entonces, bienvenido, abogado Víctor Hugo. ¿Cómo está? Gracias, gracias. Muy amable por la invitación. Agradezco a ustedes, a los incomprendidos, por invitarme para conversar con ustedes, dialogar sobre temas relacionados con ASODIS, que es la Asociación de Personas con Discapacidad del Guayas, y tocar estos temas que en definitiva nos ayudan para poder construir una sociedad de carácter inclusivo. Perfecto. ¿Nos podría, para las personas que de aquí del canal, nuestros espectadores, nos podría explicar la asociación a qué se dedica? Bueno, la Asociación de Personas con Discapacidad del Guayas es una organización que está compuesta por personas con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad. Tienes personas sordas, tienes personas ciegas, tienes personas físicas, tienes personas con enfermedades raras. Es decir, es una multiplicidad de condiciones de personas que nos aglutinamos en una asociación con objetivo principal, que es la de defender y respetar los derechos humanos que tienen las personas con discapacidad y que tenemos todas las personas que vivimos en este planeta Tierra. Muy Muy bien. bien. Queríamos también saber un poquito cuál fue la motivación, cuál fue el motivo de involucrarse, ¿no? En lo que es el tema de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Mira, en lo personal yo tengo discapacidad, yo tengo una discapacidad física, yo la adquirí cuando tendría 2, 3 años de edad. Recuerdo que mi madre me comentaba de que el día anterior jugué como cualquier niño de la calle, en casa, en el portal de mi casa con mis amigos de barrio, y que al momento de irme a dormir al siguiente día amanecí con una fiebre muy alta, que luego ya no me pude parar y me llevaron al médico y salí premiado con la lotería. Este es con el virus de la polio, que en la época del año 1964 en Ecuador Ujú. se dio una epidemia muy grande que hubieron muchas personas con discapacidad como consecuencia de la polio. La polio no es más que un virus que de una u otra manera hace que los músculos, ya sean superiores o inferiores de tu cuerpo, se retrasen en su crecimiento, es decir, no ayuda al crecimiento muscular y como consecuencia de aquello tienes que utilizar ayudas técnicas para poderte movilizar. Unos en silla de ruedas, otros usan muletas, otros usan bastones y yo en lo Mm. personal uso uno que se llama una órtesis, que es una estructura metálica que me la pongo sobre mi pierna y que me ayuda a mantenerme parado y caminar
y hacer mis actividades normales diarias. Entonces, este hecho de que mucha gente con discapacidad desde el año 1964 llegó un número muy importante de gente a tener este tipo de discapacidad y la discapacidad siempre está ligada a la pobreza. Es decir, Sí, Exacto. muchas sí. familias pobres tienen hijos con discapacidad y esto hace de que estos hijos con discapacidad no tengan derecho o acceso, sería Claro. prácticamente, porque el derecho hay, pero el acceso no, a la educación, por ejemplo, a la atención médica y todas estas cosas. Sí. Entonces, ante estas situaciones, decidimos que debíamos reunirnos y conformar una asociación. Perfecto, Exacto. Sí. exacto. Sí, más o menos quería también saber un poquito sobre la situación actual, ¿no? Que está pasando ahora mismo con las personas con discapacidad en el Ecuador. Y aquí mi compañero tiene una pregunta para usted. ¿Cuál es el panorama general de las personas con discapacidad en el país? Bueno, te puedo hablar que en América Latina existen 85 millones de personas con discapacidad. 85 millones de personas con Wow. Es un discapacidad. montón, ¿eh? Y que de este 85 millones de personas con discapacidad, un gran número de personas con discapacidad son de estratos económicos pobres y que hace que como consecuencia de aquello su situación socioeconómica no sea la más adecuada en los países en desarrollo, como por ejemplo en Ecuador. En los actuales momentos, Ecuador cuenta con normativas legales muy importantes que permiten a las personas con discapacidad incluirse laboralmente. Por ejemplo, hay una norma que establece, obliga a las empresas a contratar personas con discapacidad so pena del pago de una multa. Claro. En el sector educativo también existen una serie de prebendas que establecen el derecho al acceso a la educación, así como también existen disposiciones legales que permiten el derecho a la movilidad. Pero el problema de la discapacidad, como yo decía hace un momento, al estar asociado al tema de la pobreza, también indica de que el Estado no invierte mucho económicamente para darle a las personas con discapacidad la posibilidad de su desarrollo social. Entonces, hay mucha gente con discapacidad que de muy corta edad tiene que salir a trabajar para poder cubrir sus necesidades. Hay otros que dejan el estudio y como consecuencia de aquello existe un retroceso en cuanto a la integración social de las personas con discapacidad. Y es precisamente esto lo que ASODIS hace y batalla permanentemente, de que el Estado ecuatoriano, a más de las normas legales que ya existen, también meta billetes. ¿Para qué? Para que se desarrollen lo que nosotros denominamos como las políticas públicas en cuanto tiene que ver a poder establecer mecanismos de inclusión social de personas con discapacidad. Esto es que hayan recursos económicos para que se desarrollen actividades, planes, programas donde se incluya a las personas con discapacidad para que de esta manera se puedan desarrollar como seres sociales que somos, productivos para la sociedad, que también contribuimos con el Estado a través del pago de nuestros impuestos en el momento en que nosotros laboramos y trabajamos de manera formal. Muy bien, muy interesante, lo que acaba de decir. Y claro, nos plantea un montón de problemas ahora mismo que hay, tanto en Ecuador como en Latinoamérica, ¿no? Que las personas sufren de discapacidades. Pero de todos estos problemas que nos acaba de comentar usted, ¿cuál diría que es el principal problema? Un problema que sea urgente en el que el gobierno tenga que poner el foco porque las personas con discapacidades lo están sufriendo y el gobierno no está actuando para poder solucionarlo. Acá en Ecuador tenemos un problema bastante serio, que es el problema del acceso a la salud. Por Vale. ejemplo, tú vas a Ujú. los hospitales, este, o tiene la atención médica, no tiene la medicina, o tiene la medicina, no tiene la atención médica. Se programan atenciones médicas para 2, 3, 4 meses. Yo en lo personal ya tengo 4 meses que estoy tratando de sacar una cita médica en el IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y no lo puedo hacer. Gracias a Dios tengo un seguro privado que me permite acceder a una atención médica, pero hay muchos compañeros que no tienen la capacidad de pagar este tipo de seguro. Entonces, es un problema bastante serio y es un problema que
se lo viene tratando en el país. Además de la inseguridad en la que actualmente estamos pasando. Existe un conflicto armado en Ecuador donde hace que de pronto eh, las personas con discapacidad sean afectadas también de manera indirecta. No pueden salir a trabajar hasta alta hora de la noche. Mucha gente se dedica a la venta de comercio informal. ¿Qué seguía? Yo pensaba que iba a decir, bueno, hemos tenido un problema técnico, no sé qué, porque claro, de repente se me va a ver aquí. A Ah, mí. vale. Claro. Venga, 1, 2, 3. Y bueno, como nada, como ya saben, aquí tenemos, esta es la magia de cuando se graba, es la De magia la del edición. directo y la magia de la edición. Papi, Al olvídate. lado mío estaba un gordito, ahora está un flaquito. Y no es que Eso- haya adelgazado. Y no es que haya adelgazado, no ha hecho la dieta de esta. Y bueno, pues nada, primeramente, pues aquí estamos. Pues Sí. nada, siguiendo conversando con el abogado. Sí, disculpe que por la interrupción que teníamos. Estábamos hablando de los problemas urgentes que había y nos Exacto. estaba comentando de que el problema más urgente que hay ahora mismo en el Ecuador es que no hay acceso a la salud. A la salud. Me ha dicho, y también de que debido al problema armado que hay ahora mismo en Ecuador, las personas con discapacidades están sufriendo mucho. ¿Nos podría extender un poquito más ese tema para coger otra vez el hilo de la conversación? Sí, claro, claro. Sí, yo me refería al tema de la salud porque si bien es cierto, existen hospitales, existen médicos, no existen los suficientes recursos para la atención médica de las personas con discapacidad. Ujú. Ejemplo, las atenciones médicas son muy distantes. Es decir, tú no puedes ir a un médico en el momento que tienes el problema, tienes que sacar una cita y esa cita te dan 2 o 3 meses posteriores. Vas al centro médico, te atiende el médico y no tienes, en este caso, la medicina. Eso ya constituye un problema. Si hablamos que la gente con discapacidad, el mayor número de personas son de estratos pobres, ya eso es un problema. Y cuando me refería también al tema del problema armado que existe en Ecuador, bandas delincuenciales que se están peleando entre sí, también afecta a gente con discapacidad porque en la mayoría de la gente con discapacidad no trabaja de manera formal, sino lo hace de manera informal. ¿Qué Sí. significa esto? Que sales a vender a la calle, sales a cuidar carros, sales a vender cualquier situación y ahora por el tema de la seguridad, la gente no está hasta alta hora de la noche en la calle, máximo 9 de la noche, ya la gente se retira a su casa. Guayaquil queda despoblado, entonces ya no tienes tú la posibilidad de seguir negociando, seguir vendiendo y como consecuencia de aquello llevar recursos a tu casa. Entonces, estos son problemas que yo creo que van a pasar, son momentos que está pasando el país, pero que yo creo que va a terminar en cualquier situación. Existen normas, leyes que se han venido publicando con la finalidad de usarlas para reprimir el tema del conflicto armado y yo creo que ello va a dar su resultado en su momento oportuno. Exacto. Y queríamos también tocar un poquito el tema sobre el tema del marco legal y de derechos, ¿no?, que hay ahora en la actualidad en el Ecuador. Y quería hacerle la pregunta de qué leyes existen actualmente que protegen a las personas con discapacidad en el Ecuador. Bueno, por ser la discapacidad un eje transversal, es decir, la discapacidad, primero entendamos el tema del concepto de qué es la discapacidad. Exacto. Dice, la discapacidad, según lo que eh, ha definido Naciones Unidas a través de unos conceptos que se han venido dando, se establece que la discapacidad no es más que la problemática que se da como consecuencia de la condición de la persona por tener una determinada condición, en este caso de marcha, en mi caso particular de caminar, que se enfrenta a barreras, ya sea arquitectónicas o ya sea actitudinales, que impiden mi desarrollo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo una discapacidad, sí, está muy bien. Yo puedo caminar y eso es correcto, pero Exacto. si yo al momento de cruzar de una calle a otra calle existe una acera muy alta, no la puedo subir. Ahí ya viene un problema para mí. Ujú. Entonces, si la alcaldía hiciera una rampa para que yo pueda subir, mi discapacidad se viene a atenuar. ¿Por qué? Porque ya hay elementos que de una u otra manera me permiten a mí desarrollarme socialmente sin ningún tipo de problema. Entonces, unas barreras actitudinales, es decir, la forma del trato que le dan hacia las personas con discapacidad por desconocimiento, o estas barreras arquitectónicas a las que me refería, hacen que un momento determinado
la discapacidad se vaya acentuando. Es decir, mi condición física como tal de una persona con discapacidad se ve agravada por este tipo de entornos de barreras actitudinales, barreras físicas que impiden mi desarrollo social. Entonces, a la pregunta que se me hacía, existen en el Ecuador varias normas legales que están de manera transversal en diferentes códigos. Tú, por ejemplo, existe una ley de discapacidad que fue publicada ahora el 3 de julio del presente año. Es una ley nueva que recoge normas legales que habían anteriormente, la mejoraron y la introdujeron en una nueva ley. Tienes el Código del Trabajo, donde establece la obligatoriedad de las empresas contratar personas con discapacidad. Tienes el Código de la Niñez, donde establecen normas que los padres que tienen hijos con discapacidad tienen la obligación de alimentarlos. Tienes el Código Civil, que te establece que los contratos que firmen las personas con discapacidad con aquellas personas que no tienen discapacidad tienen que tener una serie de cláusulas que establezcan que ese contrato que se firma lo hace la persona con discapacidad con voluntad y conciencia y que conoce los términos del contrato. Tienes el Código Orgánico Integral Penal que sanciona actos de discriminación o actos de odio por discapacidad. Es decir, existe un sinnúmero de normas legales, tanto en el Ecuador como en el mundo, que protegen a las personas con discapacidad. Por ejemplo, tenemos una convención, que es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que nace precisamente de la ONU y que es una convención que ya han suscrito aproximadamente 196 países en el mundo y que de cumplimiento por parte de los estados. ¿Y qué establece esta convención? No establece nada más ni nada menos que los mismos derechos de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos la trasladan a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la única finalidad de que la sociedad mantenga presente de que las personas con discapacidad no tenemos derechos especiales, sino que tenemos los mismos derechos que tienen Exacto. ustedes, los Exactamente. tenemos nosotros. Es decir, Sí. Está bien yo que tengo lo derecho aclares. a trabajar, yo tengo derecho a trabajar como lo tienes tú, a Ujú. trabajar. Yo tengo derecho a estudiar como lo tienes tú también. Yo tengo derecho a casarme, a tener mi familia, a movilizarme. Es decir, tengo los mismos derechos, no tengo derechos adicionales. Por lo tanto, cuando un empleador, me ha tocado a mí por el ejercicio profesional de abogado, va a una audiencia, te dice, no, es que yo le di trabajo porque me dio pena. No, no, tú no tienes que darme trabajo porque te da pena, Claro. tú tienes que darme trabajo porque yo tengo un derecho. Ahora, yo tengo que ir a trabajar, sí, yo tengo que ganarme el sueldo, sí, tengo que cumplir con una meta, sí. La única diferencia es que al momento de yo ejercer una actividad laboral, de pronto si es física, no lo voy a poder hacer en la misma rapidez que lo haces tú, porque tú no tienes discapacidad, tú sí te puedes mover, pero yo lo puedo hacer si me tomo el tiempo necesario para poder realizar dicha actividad. Entonces, ahí viene el tema de la actitud del empleador. Es decir, si yo entiendo y comprendo que este señor quiere trabajar, le doy la oportunidad, me desarrolla, no en la misma condición que los otros, pero cumple la obligación, tiene derecho a que se le pague su sueldo y es un sueldo bien ganado. Y lo que es Exacto. más, la persona con discapacidad que trabaja bajo relación de dependencia, también paga los impuestos como lo pagan ustedes. Entonces, Ujú. Claro. eso es lo que queremos nosotros sacar de la mente de la gente, de que no es por lástima ni por pena, sino porque tienes un derecho, porque eres persona, porque vives en esta sociedad y algo más importante, que la discapacidad no hace discriminación. Es decir, la discapacidad no dice, yo no voy a ir donde la familia rica, yo no voy a ir donde la familia pobre. No, no. La discapacidad le da Está al en todos rico, le da lados. al pobre, le da al negro, le da al blanco, a todo el mundo le da. Es una lotería que te alcanza. Entonces, tú Sí. quisieras que te traten de la misma forma como tú tratas. Entonces, por eso, cuando veamos a una persona con discapacidad en la calle que está vendiendo, que está haciendo algún tipo de actividad, comprémosle porque le estamos contribuyendo a esa persona a que lleve dignamente su recurso económico a la casa, a su familia y a comer sus alimentos con el sudor de su frente. Exacto. Y mire, una pregunta que yo tengo, o sea, usted nos ha hablado de todas estas leyes, ¿no? Que hay, tanto, o sea, que vienen impartidas desde la ONU y que se aplican de manera transversal en la sociedad. Pero, o sea, una cosa es que estén en el papel y otra cosa es que se apliquen. Actualmente se, o sea, se llevan a cabo las leyes en el Ecuador.
Sí, es que ahí veíamos un problema, o sea, lamentablemente tenemos que tomar en consideración que en Ecuador estamos un país en desarrollo, un Ujú. país donde falta recursos económicos. Por ejemplo, aquí en Ecuador el acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad es un poco limitado. ¿Por qué? Porque para poder ir a un tribunal legal tienes que tener un abogado, el abogado te cobra y si no tengo trabajo o no tengo recursos, no puedo pagar. Al momento de no poder pagar, de una u otra manera, mis derechos quedan conculcados. Claro. Ujú. Es decir, el Estado ecuatoriano debería en un momento determinado crear, y en esa pelea andamos, de que se creen consultorios jurídicos exclusivos para atender temas de discapacidad. Entonces, en teoría, tú tienes todos los derechos y puedes acceder a todos los bienes y servicios que la sociedad ecuatoriana produce. Eso es en teoría, pero en la práctica sí existen una serie de situaciones que hacen que no se den. Por ejemplo, si mañana el municipio de Guayaquil dice, vamos a crear un parque, ese parque debe ser también un parque inclusivo, es decir, donde vayan las personas con discapacidad también a divertirse. Pero ahí viene el problema es que un parque normal te puede estar costando, hablemos, $1,000, pero si tú quieres hacer un parque inclusivo, ya no te va a costar 1,000, te va a costar 1,500. ¿Por qué? Porque tienes que adecuarlo, tienes que poner Ah, rampa, tienes que poner juegos que estén precisamente para que puedan usar personas con diferentes tipos de discapacidad. Hay personas que tienen hemiplegia, es decir, no pueden usar las manos, paraplegia, no pueden caminar. Entonces necesitan adhesiones Licenciado, disculpe, lo estamos diferentes. perdiendo, ¿eh? Parece que la conexión no está fallando un poco. ¿No escucha? Ponlo, ¿eh? Se dice que la discapacidad incrementa el costo, en este caso, de los bienes y servicios. Entonces, hay algunos municipios, yo los escucho bien a ustedes, Sí, yo los vale. Sí, escucho, es que se ha yo quedado los pillada escucho la muy bien a cámara un ustedes. segundo y parecía como, o sea, Aló, como que aló, yo iba. los escucho muy bien. Sí. Aló. Hola, buenas. Ah, no, yo los he hecho bien, yo no me he desmarcado, estoy bien. Sí, 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 Yo sí, estoy sí. No, bien, es que yo los escucho hemos bien. perdido, sí, hemos perdido un momento, hemos perdido la conexión, disculpe. Ahora, No, no, ahora ya. tranquilo. Sí. Este es el podcast más Más caótico. conflictivo que ha habido por mí. Sí, Más sí, se lo digo, caótico. de que esto, sí, nos estaba comentando el hecho este, ¿no? De que no hay infraestructuras en las que, o sea, que el gobierno no pone mucha atención al crear nuevas infraestructuras que sean adaptadas para las personas con discapacidad porque tienen un coste más elevado y no están dispuestos a querer pagar más por ellas. Claro, entonces la falta de recursos económicos en las Ujú. diferentes políticas públicas que el gobierno nacional crea es la que hace que no se pueda ver una verdadera inclusión. Por ejemplo, aquí la Constitución ecuatoriana y la Ley de Discapacidades hablan sobre la educación inclusiva. Entiendo que en España la educación inclusiva es una educación más desarrollada, donde los estudiantes con discapacidad comparten el aula de escuela con aquellas personas que no tienen discapacidad, pero tienen mallas curriculares diferentes, exacto. ¿verdad? Ujú. De acuerdo a su discapacidad. Acá, si bien es cierto, estás dentro de un aula, compartes clases con compañeros que no tienen discapacidad, tienes una malla curricular, pero el profesor no conoce el lenguaje de señas, entonces no se puede comunicar con la persona sorda, no conoce braille, no se puede comunicar con la persona Claro, que ciega en este caso. ciegas. Ciegas. Ujú. Entonces, capacitar a este tipo de personas tiene un costo y el Estado no lo hace. Entonces, al no hacerlo, nosotros no hablamos de una educación inclusiva en Ecuador, hablamos de una educación integrativa. Es Ujú. decir, yo me integro a un salón de acto nada más, pero no participo en igualdad de condiciones como lo hacen el resto de compañeros, que entiendo yo que en Europa es más desarrollado. Entonces, ese es un problema. Entonces, falta la inversión. Ujú.
Exacto, eso es lo que a mí me da un poquito, la verdad, de tristeza, porque, bueno, yo de todas maneras, de vez en cuando me actualizo viendo un poquito las noticias de mi país, del Ecuador, y la verdad que en muchos casos he visto, ¿no? Personas en silla de ruedas intentando poder subir una acera. Y la verdad que me da mucha tristeza porque yo al tener pues la oportunidad de estar viviendo acá, ¿no? En Europa, pues uno ve que, por ejemplo, los buses urbanos, casi la mayoría de los buses urbanos tienen una rampa Sí, para que la persona con, si no todos, ¿eh? sí, prácticamente Sí, todos. Y si no, se manda a llamar a un bus en especial, o usted hace una llamada y en ese horario te mandan un bus con una rampa para que la persona pueda subir con silla de ruedas. sí. A nivel, encuentras, te caminas por las calles de Barcelona, encuentras rampas por todos lados, señalizaciones con personas, que la verdad da, pues en ese sentido, mucha Sí, alegría. sí, sí, Y a sí. la vez tristeza de cuando yo veo, ¿no? Las noticias, veo como las personas con silla de rueda prácticamente no pueden subir, e incluso he visto de manera hasta de barrio que entre todos, porque ya el hombre no podía subir más, entre todos subiendo, y yo digo, wow, qué tristeza, Sí, ¿no? Entonces, eso es sí. lo que queríamos hablar también un poquito sobre el tema de la accesibilidad y la cultura, ¿no? Que hay ahí. Que qué tan accesible es el entorno urbano y rural ahí en el Ecuador. Bueno, no es muy accesible. A lo menos yo vivo en Guayaquil, que es una de las ciudades grandes, el puerto. La parte central de Guayaquil podríamos hablar de que Claro, es algo inclusiva, porque tiene por ahí unas rampas, el malecón, pero de allí la ciudad en sí no es inclusiva. Por ejemplo, ustedes hablan del transporte y efectivamente el transporte sufre mucho las personas con discapacidad en Ecuador y básicamente la gente que anda en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque el taxi o el transporte particular es bien caro. Es decir, una salida de un lugar determinado al centro de la ciudad, dependiendo de la distancia, no te debe costar menos de $10. Son wow, 10 de ida y 10 de venida, son $20. 20 Entonces ya. ya son $20 para alguien que no trabaja, chuta, es bastante complicado. Entonces mucha gente prefiere quedarse en su domicilio y llamar un vehículo para que te saque de tu casa y te traslade, que sea por parte del ente municipal, es bien complicado. En estos momentos estamos en una lucha porque se ha creado lo que se llama la famosa Metrovía, que es un vehículo grande que te lleva muchos pasajeros y que va parando en determinadas distancias en los paraderos ya preestablecidos. Pero el problema radica en que estas metrovías no tienen acceso para personas con discapacidad. Es decir, el carro grande lo tiene la rampa, sube y te llega, pero ahí tienes que trasladarte a otro lugar porque llegas a la parada y tienes que Claro, tomar un vehículo para irte a tu otro municipio. Ese no tiene, por ejemplo. ¿Cómo hace? Ahí viene lo que ustedes dicen, gente que la coge a fuerza, la suben al vehículo. Es Ujú. un problema, es un problema. Yo creo que la cosa va a cambiar. Yo creo que la cosa va a cambiar porque desde el año 1964 a la fecha en que yo nací, el acto de discriminación era más acentuado. Ahora vemos que la sociedad está cambiando y pienso yo que con el transcurso del tiempo la gente va a tomar mejor conciencia y va a haber mejores condiciones de vida para la gente con discapacidad. Esperamos que el gobierno entienda de que una de las formas como lograr esa inclusión social es precisamente estableciendo que estas políticas públicas tengan los recursos necesarios para que puedan ser muy efectivas, porque de lo contrario, habrán normas, leyes, reglamentos que deberán quedar ahí como norma escrita y no servirá de nada. Exacto, sí. Entonces lo que, o sea, lo que yo estoy entendiendo de lo que nos está explicando usted, licenciado, es que, o sea, el gobierno sí ha hecho las leyes, pero que están solo en papel, de que, o sea, en verdad no se aplican tanto al transporte como a la infraestructura de las ciudades. Entonces es un problema grave que tienen estas personas con diferentes discapacidades a las que se enfrentan. Efectivamente, así Ujú. es. Entonces, lo que consideramos nosotros que se debería replantear por parte de quienes están en los espacios de poderes, replantear que la discapacidad no es una carga, porque a veces así también lo consideran, o sea, que la gente con discapacidad es una carga, ¿por qué? Porque tienes que adecuar diferentes situaciones para poder este, desarrollarte.
Sí. No es una carga. Lo que pasa es que somos personas que de una u otra manera vivimos en este planeta y tenemos derechos también a desarrollarnos. Y ahí el Estado donde tiene la obligación de dar esa oportunidad que tanto se requiere para el desarrollo social de las personas con discapacidad. Ujú. O sea, y una preguntita, o sea, hay manifestaciones en Ecuador, desde Asodis ¿cómo le dijera yo? Se incentiva a algún tipo de manifestación, algún tipo de llamamiento al gobierno para que esta situación cambie. Sí, sí, mira, nosotros actualmente tenemos un programa que se llama Escuela de Capacitación de Derechos Humanos, porque creemos que para poder reclamar también, primero tienes que conocer cuáles son tus derechos para de esa manera poderlos reclamar. Entonces, tenemos aquí una escuela de capacitación donde los compañeros llegan, una vez que están allí, se les da charlas, se les cuenta la realidad que vivimos, ellos también la experimentan, se enteran de que, por ejemplo, hay normas, hay leyes que los protegen, entonces les enseñamos cuáles son los mecanismos de accesibilidad para que esos derechos sean exigidos, las acciones, demandas, lo que puedes hacer, y luego de eso, pues ya la gente por sí sola comienza a organizarse y Ujú. posteriormente sí hemos hecho varias marchas, hemos hecho varios plantones con los cuales hemos exigido rectificación a los gobernantes de turno en cuanto a una serie de situaciones que consideramos que afecta al sector de personas con discapacidad. Sí, o sea, todos sabemos y entendemos de que uno desde pequeño, desde el colegio, desde la escuela, a uno lo comienzan a educar en ciertas cosas, ¿no? Y aquí en Ecuador ya se comienza a implementar el ¿cómo le dijera yo? La educación hacia el trato a las personas de discapacidad. ¿Cómo se les trata a las personas con discapacidad desde el colegio? ¿Se les enseña que no son, o sea, personas a las que se le tiene que tratar como una persona Nada más. diferente o se les trata como uno más? ¿Qué situación se vive actualmente en los colegios? Claro, mira, ese es otro tema que nosotros incluso la semana anterior enviamos una carta, en este caso a la Dirección Provincial de Salud, de Educación aquí en Ecuador, con la finalidad que nos ofrecemos nosotros como organización. Nuestra Ujú. organización aproximadamente tiene 200 personas con discapacidad. Hay un gran número de profesionales, abogados, médicos, ingenieros, comunicadores sociales. Hay gente también que trabaja vendiendo situaciones pequeñas en los mercados o con caramancheles puestas en la calle. O sea, somos un grupo heterogéneo de diferentes situaciones. Entonces, nosotros nos ofrecemos para ir a las escuelas, a los colegios, a efectos de dar posiciones del buen trato hacia la persona con Sí, discapacidad, lo cual no sucede, lo cual no pasa en los colegios. No se enseña, por ejemplo, este tipo de situación, cómo tratar, cómo atender a una persona con discapacidad. Normalmente aquí lo que te dicen el cojo, a una persona que tiene una discapacidad física, claro, el ajá. Imagínense. tuerto, el Sí. ciego, al que tiene una discapacidad intelectual, el bobo, Sigue el que siendo Ujú. tiene, sinónimo de burla todavía eso, ¿no? exacto, al sordo le dicen el mudo y el sordo no es mudo. O sea, Claro, ajá. para poder hablar, una persona para poder hablar debe primero escuchar. Y si tú no escuchas, no vas a hablar. Claro. Entonces tu problema no es del habla, sino de que no puedes Del escuchar. oído. ¿Por qué? Porque no puedes desarrollar tu capacidad de habla. Entonces, nosotros hemos hecho un programa que tiene que ver con el lenguaje positivo, es decir, Sí. cómo se debe tratar a una persona con discapacidad. Tú me puedes tratar a mí como Víctor León, yo soy Víctor León, y tengo una discapacidad, yo soy persona y mi nombre se llama Víctor León, yo tengo una discapacidad, pero no me puedes decir, oye, tú cojito, ven acá, oye, tú manquito, ven acá, no, porque eso ya son términos peyorativos, son términos que discriminan a la persona, Ujú. porque Claro. toda persona, todo ciudadano tiene derecho a ser llamado por su nombre, por su apellido, y no por su condición. Entonces, esto es lo que nosotros queremos que la ciudadanía entienda, comprenda
para que podamos nosotros ir cambiando la situación social en la que nos debatimos, ¿no? Sí, y usted ha escuchado o ha llegado a sus oficinas casos de personas, sobre todo en las escuelas, ¿no? Porque los niños, al ser inocentes, a veces son como muy crueles, ¿no? Y por eso le pregunto, ¿han llegado casos o ha escuchado de personas con discapacidad que sufren bullying en la escuela, que sufren discriminación ahí en el Ecuador? Sí, nosotros hemos tenido 2 casos específicos de una niña con discapacidad intelectual. Y esta niña, a su vez, ella tiene pánico de subir a pisos altos. Ujú, Ella no puede, máximo te llega a un primer piso, de ahí para allá es un terror para ella subir y estar en pisos altos. Entonces, los compañeritos se burlaban de esa condición de la amiga y los profesores no tomaban cartas en el asunto. Entonces tuvimos que hacer una denuncia. Aquí hay una institución que se llama DESE, que tiene que ver con, es una dirección de estos problemas que tienen que ver con el tema de la educación. ujú, Y este DESE, pues, oyó la denuncia, hizo la investigación y sancionó a la profesora por no haber accionado ujú, en su debido momento y haber permitido que los estudiantes continúen con este tipo de bullying y se le dio terapia psicológica a la niña. Entonces, son situaciones que pasan de manera permanente y no solo con los niños. También hay personas adultas ujú. que de una otra manera tienen... El día de ayer una amiga, una médico, es médico, la compañera tiene un problema de discapacidad física, trabaja para el Ministerio de Salud y en época de pandemia se contagió de COVID y su condición física se vio más deteriorada. Y luego, por atender personas con problemas de tuberculosis, adquirió la tuberculosis. Wow. Hoy ella está en un trámite demandando al Estado ecuatoriano por esta situación. ¿Por qué? Porque los responsables del departamento ministerial en su debido momento no le dieron las atenciones adecuadas para que ella no adquiera este tipo de contagio. Y entonces él, me contaba que había ido a un tipo de declaración y el médico, el que lo tenían denunciado, entre la declaración que hacía, se le burlaba y decía que ella había adquirido la tuberculosis a través de- del internet o a través de la pantalla de su computadora, Pues, Claro, porque ella tuvo un tiempo haciendo teletrabajo, o sea, medicina teletrabajo. de ujú, teletrabajo. Pero ella no, su enfermedad era mucho antes a que la manden a realizar este tipo de actividad. Entonces, eso, por ejemplo, es un acto discriminatorio y Claro. eso ya está denunciado y eso ya está en manos de la autoridad respectiva. Entonces, lo que se quiere es que la gente manejemos un trato adecuado, manejemos un lenguaje inclusivo, para que de esa manera podamos todos convivir de manera en paz y en tranquilidad porque vuelvo, insisto, somos parte integrante de este núcleo social. sí. Exacto, yo, un ejemplo, en base a lo que estábamos hablando un poquito antes, yo creo que también, sí, el gobierno evidentemente tiene parte de culpa, pero yo creo que esencialmente somos nosotros como seres humanos. Sí, Un ejemplo, nosotros aquí en este país, un ejemplo en España, aquí los tres somos testigos de que aquí ninguno de los tres nos atrevemos, un ejemplo, a hacer alguna broma hacia alguna persona discapacitada, pero porque no hemos acostumbrado, ¿no? exacto. No La hemos educación, Exacto, no hemos sí. acostumbrado a la educación al tema de aquí, de que Ujú, sabemos que eso es denunciable, ujú, pero aparte de eso es el trato. Las personas aquí, tú ves una persona, pues le brindas la ayuda como ujú, una persona más. sí. Entonces, yo creo que más es también el hecho de eso, porque yo recuerdo que allá en el Ecuador, pues lo que comentaba, ¿no? El abogado era como, venías una persona con discapacidad, era cuestión de burla. Sí, Oye, mira que ahí va el cojo, como decía, ahí va el tuerto. sí. Y en vez de coger y acercarte y echarle una mano, lo que hacías es esperar a ver si se cae para reírte, esperar para no sé Exacto. qué. A ver cómo camina para reírte de su Exacto, caminado, si era un cosas poco así. tartamudo, Ujú, le arremedaba, o sea, cosa que aquí es inevitable y ni siquiera te atreves por 2 cosas, por la manera de cómo ves, cómo las demás personas tratan, que sí, es algo normal, exacto. y aparte la educación también. Sí. Yo tengo familiares, un ejemplo, yo tengo un familiar que tiene una tía que tiene un niño pequeño
Y es lo que dice mi tío, él, perdón, estudia aquí, Sí, está junto con los otros niños, pero hay personas especializadas para él para él, ajá. y él no se siente raro, él es Ujú, uno más, uno más. pero con personas especializadas para ello. Sí, y porque obviamente como el gobierno, la Unión Europea ha hecho leyes y Uf, para que se cumplan también, ¿no? claro, Porque claro, una cosa es que las leyes se hagan y otra cosa es que que se se cumplan, que cumplan. son dos cosas Y muy diferentes, exacto. ¿sabes? Entonces, por eso íbamos ahí un poquito también a hablar sobre el tema del rol abogado que hace ASODIC, ¿no? Eso es lo que queríamos hablar un poquito de la institución que tienen. ¿Qué hace ASODIC actualmente para las personas? ¿En qué están trabajando? Ok, pero quiero contarle una anécdota. Yo Sí, estuve en Suecia, no, en Suiza, no, en Suecia y también estuve en Turquía. Y me acuerdo tanto de que estando por allá, un día salimos a caminar en Suecia, por ejemplo, y una de las cosas que nos admirábamos era que no habían semáforos. Entonces, uno claro. acostumbrado acá a esperar que haya para que poder pasar. Entonces el tipo que andaba con nosotros, no, no, pasen nomás, pero si los carros vienen, tranquilo, que los carros tienen que parar. ¿Por qué Como hay que un aquí, carro claro. los toque a ustedes? No sabe el problema que se meten. No sabe el problema que se mete, el billete que les Impresionante. tiene que pagar. Y no, y sencillo, nosotros pasamos y todos los carros se pararon. Acá en Ecuador tú estás cruzando la media calle y te tiran encima y te vas al hospital. Ujú. Entonces la falta de cultura, lo que ustedes dicen, precisamente ese es uno de los problemas también fundamentales que adolecemos nosotros acá en Ecuador. La falta de cultura, la falta de respeto, la falta de considerar al hermano, al que está al lado tuyo, como parte integrante de tu núcleo y que por lo tanto merece respeto y merece consideración. Con relación a lo que hacemos a SODIS, bueno, a SODIS trabaja en cuatro andariveles. Primero, tenemos como organización, como yo les decía, hay compañeros médicos, hay compañeros abogados y todo esto. Entonces tenemos un consultorio médico. Con dos compañeros médicos, atienden a los compañeros con discapacidad. No les cobran ni un centavo, Ujú, hacen wow. labor social, se turnan, uno trabaja el lunes y el otro trabaja el viernes. Y conseguimos por ahí con amigos medicina y le damos la medicina que podemos, porque no hay recursos como para poder darle todas las medicinas necesarias. Ese es el Ujú, primer exacto. plano. Segundo plano, tenemos un consultorio jurídico porque tenemos compañeros abogados también y con ellos nosotros tratamos de que cada tema o problema legal que tengan los compañeros con discapacidad, nosotros intervenimos a efectos de que se reivindique y se respete su derecho. Entonces, ahí también los compañeros abogados dan consulta gratis y cuando hay temas específicos, básicamente trabajamos en dos niveles. Uno en tema laboral, es decir, cuando el compañero con discapacidad es despedido, trabajamos para poder demandar en los pagos de las indemnizaciones o liquidaciones que tiene derecho y en el tema de alimentación, es decir, hay compañeras con discapacidad que son abandonadas por su esposo y tienen hijos y demandamos para el pago de los alimentos a los hijos de las compañeras y si las compañeras con discapacidad son casadas, igual el pago de alimentos para ellos. Ese es el segundo componente de lo que trabajamos. El tercer componente de lo que estamos trabajando es nosotros realizamos de manera permanente trabajos de manualidades. Es decir, tenemos un grupo de compañeros que con el, el asocio del municipio de Guayaquil y de unas instituciones privadas van de manera permanente una vez por semana y les enseñan a quienes deseen hacer trabajos de actividades manual. Por ejemplo, terminamos ya un trabajo de aprender a hacer cloro, detergente, perfumes y otras cosas. Entonces, Wow. con este elemento, ¿qué ganamos nosotros? Con este elemento ganamos que aquellos compañeros que no tienen trabajo, que no tienen empleo, puedan aprender a hacer este tipo de situación, elaboren los productos y luego lo vendan. Estamos tratando actualmente de lograr que el Banco de Fomento de aquí de Ecuador, que es el Banco del Estado, les haga un préstamo semilla pequeñito para que puedan tener un capital y puedan comenzar con su negocio. Ese es otro de los elementos que nosotros tenemos. Y un cuarto elemento que nosotros estamos empecinados en sacarlo adelante es lo que les decía hace un rato, la Escuela de Capacitación Política, porque consideramos nosotros que
las personas debemos capacitarnos y tener conocimiento de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, tenemos que conocer cómo debemos reclamarlo, tenemos que saber y conocer quiénes son nuestros gobernantes, para quienes gobiernan, qué es lo que nos toca a nosotros como ciudadanos de este país, etcétera y etcétera. Entonces, esta capacitación la hacemos con asocios de la Facultad de Sociología de la Universidad de Guayaquil y dos compañeros con discapacidad que son profesores de dicha universidad. Ellos, cada 15 días armamos un grupo de personas y damos este tipo de charlas. Vamos, conversamos, discutimos, ponemos los problemas a la mesa y discutimos, sacamos posibles soluciones y con eso hacemos este tipo de capacitación para que ya los compañeros por sí solos, ya sea en su barrio o en la comunidad donde viven o en su trabajo, ellos puedan defenderse en caso de que deseen vulnerarle su derecho. Estos 4 componentes son los que venimos trabajando de manera permanente y un quinto que ya es un tema básicamente que lo realiza el directorio en cuanto tiene que ver a mantener comunicaciones permanentes, rueda de prensas, con relación a las políticas públicas que el gobierno vaya emitiendo. Por ejemplo, hoy tenemos un problema de que en el Ecuador la gente con discapacidad se le devuelve el impuesto a valor agregado. Sí, yo compro y el Estado me devuelve. Esa es como una especie de una acción afirmativa o una ayuda para la gente con discapacidad que se le devuelve el IVA que pagó Ujú. para que pueda con ese dinero dedicarlo a otra actividad, compra de medicina, lo que sea. Pero ya hace 7, 8 meses el gobierno no está devolviendo esos valores. Esos valores no es del gobierno, es de las personas con discapacidad, que los paga, pero tienen que devolverlo porque así dice la ley. Entonces, ahí es donde el directorio de la organización comienza a ejercer presión política o jurídica a través de cartas, escritos o demandas ante las diferentes instituciones para que se reivindique el derecho que tiene el compañero y en este caso para que se devuelvan esos valores en favor de las personas con discapacidad. Esto lo hacemos con esfuerzo de todos los integrantes de la organización, porque nosotros no recibimos subvención del Estado, no recibimos subvención económica de los municipios. ¿Y por qué no recibimos? Porque nosotros decimos que si nosotros recibimos recursos económicos de cualquiera de estos estamentos, nos vamos a comprometer y después tenemos que hacer lo que ellos quieren que Ujú, nosotros claro. hagamos. Ujú, Entonces, al no recibir valor de estos señores, tenemos la libertad moral para Para, poderlos criticar y claro. decirles lo que están haciendo mal y aplaudirlos cuando están haciendo las cosas bien. Esa es la manera más o menos como nosotros venimos desarrollando la actividad acá en Ecuador. perfecto. Sí, y me parece muy interesante, de que no tengan, o sea, que no tengan que depender del gobierno para no, o sea, para poder, o sea, si algo lo está haciendo mal, criticarlo y criticarlo bien porque no estás recibiendo nada de ellos. Y a eso me quería referir ahora. Entonces, ¿cómo se financian ustedes, nuestros teleespectadores? ¿De qué manera pueden ayudar o de qué manera pueden participar y ayudarlo a que la asociación siga creciendo y se siga manteniendo? Bueno, mira, parece mentira. Nosotros tenemos un comodato. Un comodato es una figura jurídica mediante el cual el municipio te entregó un solar vacío para para poder construir tu sede social ahí y por 25 años. Ya nuestro comodato se va a terminar después de 5 años. Pero dentro de ese solar hemos construido una sede social. Tenemos ahí una estructura que nos sirve de oficina y todas estas cuestiones. ¿Y sabe cómo la construimos? La construimos con el esfuerzo de las compañeras. La una haciendo bingo, vendiendo papas, vendiendo chifle, vendiendo arroz con menestra, vendiendo pescado frito. Es decir, los compañeros hacíamos minga y poco a poco, ¿cómo se llama? Recogíamos recursos económicos y parábamos una pared, hacíamos esto y lo de acá. Actualmente los compañeros que tienen un trabajo o que tienen una posición un poquito mejor, ellos mensualmente entregan un recurso. Y si no, pues a través de actividades que nosotros como organización podemos hacerla, por ejemplo, si una empresa nos dice,
necesitamos que una consulta jurídica sobre tema de discapacidad, nosotros vamos y se la hacemos, pero le cobramos. Y Ujú, ese Claro. valor entra a la asociación. O si ellos dicen, quiero que vengan todos ustedes acá para que nos hagan una especie de entrenamiento de cómo tratar a una persona con discapacidad. Hay compañeros que se dedican a eso, le cobramos y vamos para allá. Entonces, todos esos recursos, que son pocos, ayudan. De vez en cuando hacemos alguna planificación con alguna fundación o algún organismo de carácter externo que quiera hacer alguna investigación en Ecuador, nos buscan a nosotros y por ahí nosotros trabajamos en la investigación y nos pagan algún recurso y ahí nos mantenemos. Vivimos necesidades bastantísimas, pero tratamos de superarlas, Sí. precisamente por el hecho de no tener ese compromiso que mañana o pasado nos vaya a comprometer con los gobiernos de turno, los municipios de turno, y tengamos que cambiar esa actitud de reclamo o esa actitud de exigencia que siempre le hemos hecho claro. por una actitud pasiva en favor de lo que ellos hacen. Sí, Exacto. Bueno, de todas maneras, vamos a facilitar a nuestros oyentes por si hay personas fuera del país o dentro del mismo país, si necesitan alguna ayuda, si tienen alguna pregunta, ¿no? Hacia el tema de las personas con discapacidad o si tienen algún familiar, ¿no? Con algún problema con discapacidad en el país, vamos a poner que ya nos va a facilitar vuestras redes sociales ujú, aquí el ahí en la parte de contacto. abajo Sí. para que se puedan poner en contacto con la asociación Ujú, y bueno, y de esa manera también puedan ayudarse, pues, mutuamente, ¿no? sí, Entonces, ya que nos han claro. comentado, ¿no?, de que tienen ayuda, tiene abogados, tiene doctores, con personas que están echando también un aporte. Sí. Entonces, abogado, y también un poquito en el tema de visión a futuro, más o menos, ¿qué cambios espera ver en los próximos años en el Ecuador, con el trabajo que está haciendo Asodic? ¿Cuál es más o menos ese sueño de algún día decir: "Mira, gracias a Sodic hemos podido cambiar esas cosas"? Bueno, lo que nosotros aspiramos, y ese siempre, y precisamente la semana anterior tuvimos una asamblea y precisamente ese era uno de los temas que decía, ¿qué queremos o cómo vemos a Sodís de aquí a 5 o 10 años? ¿O qué queremos de Sodís de aquí a 5 o 10 años? Entonces, decíamos nosotros, bueno, tres cosas. Primero, queremos una organización fortalecida, una organización donde no seamos 200, seamos más. En Ecuador aproximadamente existen 1.700.000 personas con discapacidad. Wow. De ese 1.700.000 personas con discapacidad, apenas el 3 al 5% están afiliadas a una organización. Es decir, mucha gente no se encuentra afiliada a una organización, no sabe lo que es una organización ni para Claro. qué sirve una organización. Entonces, aspiramos a una organización fuerte donde estén las personas con discapacidad, porque si somos fuertes, vamos a lograr a tener la atención del gobierno nacional y nuestros requerimientos van a ser tomados en consideración y van a ser resueltos. Queremos también ver la posibilidad, porque hemos dicho también y hemos discutido políticamente, ¿por qué no la gente con discapacidad estando en los espacios de poder? ¿Por qué no tener un alcalde? ¿Por qué no tener concejales? ¿Por qué no tener presidentes con discapacidad que salgan de las bases sociales y que hayan estado en un proceso observando y viendo cómo se debate la gente con discapacidad? Entonces, para que desde arriba trate de cambiar las cosas a través de leyes, a través de recursos, a través de acercar un poco más el Estado hacia la gente, el gobierno hacia la gente, para poder desarrollar un poco más. Entonces, que vemos eso, o sea, lo que queremos es eso, una organización fuerte, una organización representativa, una organización que esté permanentemente exigiendo el respeto de los derechos de la persona con discapacidad y que básicamente sea una organización que dentro del medio social tenga un respeto, como por ejemplo Barcelona de España, el Club Barcelona de España, todo el mundo sabe qué es el Club Barcelona de España y para qué sirve. Lo mismo queremos que todo el mundo sepa qué es Alsodí, Queda para qué claro. sirve y por qué está. Ese es uno de los objetivos que queremos nosotros.
Muy bien, muy interesante, ¿eh? Sí, la verdad, y esperemos que se cumpla, ¿eh? Ojalá. Este objetivo, sí, porque, o sea, es algo para bien, ¿no? Para la sociedad. Y bueno, vamos encarando un poquito ya la parte final. Exacto. Sí, ya, ya estamos en tiempo. Y la verdad, me ha parecido muy interesante. O sea, hemos aprendido mucho. Yo creo que en la charla hemos aprendido mucho sobre que las personas, incluso por ignorancia o por maldad, el daño que hacen, El ¿no? A las daño. personas con discapacidades. Entonces, licenciado, nosotros lo que queremos es que nos deje, de todo lo que hemos hablado, que nos deje con un mensaje. De todo lo que hemos hablado, ¿qué mensaje le dejaría usted a nuestros oyentes acerca de las personas con discapacidad? Y luego también a las personas, un ejemplo, exactamente, y luego especialmente a las personas con discapacidad que Ujú. quizás están sufriendo o están llegando a un momento, ¿no? De que están sufriendo bullying, de que también por parte de ustedes sientan ese Ajá, apoyo. una ayuda. Ujú. Sí, básicamente yo le diría a los compañeros lo siguiente. La discapacidad no es incapacidad, primero, partiendo de ahí. La discapacidad no es incapacidad. Que tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando tú te lo propongas. Que tú puedes llegar a la luna si tú lo quieres, básicamente. Yo, en lo personal, vengo de una familia pobre. A los 6 años, 7 años, salí a la calle a betonar zapatos. A los 14, 15 años me quedé sin padre, con una madre y 7 hermanos. Y seguimos trabajando, seguimos luchando. Betunaba zapatos y yo iba a los salones y veía a la gente que se chupaba la plata, se gastaba el dinero. Ujú. Y yo me decía, puta, si hay un Dios, ¿cómo es posible? En mi casa no tenemos ni para comer y la gente aquí se gasta la plata. Seguíamos trabajando, seguíamos luchando. Un día me puse en la puerta de la catedral de la iglesia catedral de mi país y yo me dije, aquí yo dos cosas tengo que hacer en la vida. O me pongo y me preparo y me estudio y soy alguien en la vida, o me pongo a sentar aquí fuera de la catedral con un sombrerito a que me regalen caridad. Wow. Decidí estudiar y encontré a alguien que me dio la mano, me dio la oportunidad de ser lo que yo soy ahora. Un señor abogado que yo fui hasta su oficina, yo buscaba de oficina a oficina preguntando quién requería una persona para trabajar. Y llegué donde este señor y me dijo, mira, ayer acabé de sacar al joven porque no quiere estudiar. Si tú estudias, yo te contrato. ¿Y Wow. cuánto paga abogados? 300 sucre. Seguro. Yo ganaba 150 lavando un carro a un señor de un almacén de blue jeans aquí en Ecuador. Y él por ayudarme me pagaba eso. Yo iba todas las mañanas. Entonces yo ganaba 150 lavando ese carro. Y Y acá me usted ya pagaba tenía su 300. discapacidad, ¿no? Y claro, yo tenía los 2 años. Yo caminaba cogiéndome la pierna. Wow. Ahora tengo un brace y camino un poco más recto, pero antes yo me cogía la pierna. Entonces fui donde este señor, me dijo, te pago $300 semanales, pero tienes que estudiar. Muy bien, abogado, yo estudio, pero no tengo plata, no importa, yo te pago. Muy bien, mañana me traes a tu papá. Lamentable, no tengo. Mi padre murió. Tráela a tu mamá. Fue mi madre y junto con ella me matricularon en el colegio. Primer año me pagó, el segundo año me gustó las leyes, que ya yo me ganaba más billetes de lo que me pagaba él con el sueldo semanal. Y llegué a ser abogado. Y luego de ahí llegué a ser abogado y me dije, bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Me puse a estudiar, tengo una maestría, ya tengo la maestría, ¿qué hago ahora? Me puse, tengo que ser fiscal, me metí a ser fiscal. Soy agente fiscal de la Fiscalía General del Estado del Ecuador. Exacto. Sí, Ya, sí, le hemos visto sí, en un par de ocasiones en la televisión sobre el tema de casos y ahí lo hemos visto también. Sí, 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 sí. entonces es un tema de impartir justicia. Y ahora sigo estudiando y tengo una maestría sobre cibercriminalidad porque quiero va a haber un concurso de jueces para Wow. cibercriminalidades y quiero meterme a ser uno de los primeros jueces de cibercriminalidad aquí en Ecuador. Es decir, la Wow. gente tiene que proponerse a llegar y ser grande en la vida. Todo está en ti, todo está en tu mentalidad. Si tú te lo propones, tú puedes hacerlo. Si tú no lo quieres, tú vas a llegar a hacer lo que tú quieres. ¿Quieres ser choro? No estudies. ¿Quieres ser ladrón? No estudies. Coge un cuchillo y ponte a la esquina. Pero si quieres ser un profesional, coge los libros, ponte a estudiar. La vida no es fácil, la vida es dura. Tiene bastantes vicisitudes, pero al término
vas a comenzar a comer las mies de lo que te da la vida, o sea, las ganancias del esfuerzo que tú hiciste. Entonces, yo siempre le digo esto a los compañeros, necesitamos esforzarnos. Nada es gratis aquí en esta vida, todo tiene un esfuerzo y todo tiene un porqué. Y si tú quieres llegar a culminar y ser un hombre de desarrollo, tienes que ponerte a estudiar. Porque yo considero que el ser humano no viene a la tierra solamente para nacer, crecer, tener hijos y morir. No, no. El hombre viene a la tierra para dejar un rastro, para que mañana tus hijos y de tus hijos se sientan orgullosos de lo que tú has sido como ciudadano en este mundo. Entonces, yo lo que le digo a los compañeros con discapacidad, que dejémonos de lamento, dejémonos de llanto, dejémonos de eso que no puedo y hagámoslo, porque sí podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. Yo me acuerdo, yo tenía un padre, mi padre era mecánico, a los 10 años, 11 años me llevaba a que trabaje en la mecánica. Él era un hombre corpulento y a veces soldaba vehículos y me decía, tráeme el cajón de llave. No puedo, chuta, y me daba una puteada. Y la forma, ¿cómo traerlo? O sea, yo decía a mi papá, Es chuta, me tiene jodido. bronca, me he jodido. Ahora que estoy viejo, ahora que ya estoy adulto, yo digo, no, mi veterano lo que trataba a su forma de enseñarme de que si yo podía hacer las cosas, lo único que tenía que buscar era la forma, cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Entonces, es lo mismo que le digo a la gente, o sea, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que salir adelante y podemos llegar muy lejos. Y además también no olvidarnos del lugar donde venimos, que eso es bastante importante. Hay mucha gente que sale del medio, llega a tener por ahí una posición y te olvidas que vienes del fango. Entonces, eso no está bien. Hay que estar recordando permanentemente de dónde veniste, de dónde saliste. Porque al momento en que tú miras y ves de dónde saliste, ves el trecho que has caminado y el compromiso social que tienes para ayudar a los que están atrás a salir también de ese hueco y que estén junto contigo. Es lo que podría yo decirle a la gente que nos escucha y nos ve a través de este podcast. Y yo fundamentalmente quiero agradecerles a ustedes por la invitación y básicamente para tratar un tema como es el tema de la discapacidad. De pronto es un tema que no es muy vendible, ¿verdad? Porque muy poca gente le entra a la conversación al tema de la discapacidad, Exacto. pero sí es un tema muy importante. ¿Por qué? Ujú. Porque como yo les decía hace un rato, la discapacidad no es excluyente. En cualquier momento a cualquiera nos puede dar un tipo de situación de discapacidad y vamos a querer que nos traten de la misma forma y manera como nosotros tratamos. Entonces, esto es de convivencia y por lo tanto yo creo que debemos conversar siempre estos temas y a la orden. Gracias por la entrevista. Exacto. Muchísimas Gracias a gracias a usted. usted, abogado, la Sí. verdad, y de verdad me siento orgulloso y ya puedo decirlo tranquilamente al finalizar, que hemos hablado con mi Con tío, tu tío. con mi tío Hugo, Víctor Hugo, León Simón. Tenorio, y muy orgulloso también mandándole aquí un saludo también a mi otro tío Marcelo, León Tenorio, también abogado, también una persona Saludito. estudiada, también creo que también participa, ¿no? Creo que también es integrante de ASODIC, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 tiene. Sí, el asesor exacto. legal de la asociación. Exacto. Entonces, la verdad, muy orgulloso y contento. Y también nosotros, de verdad, abogado, agradeciéndole por todo Sí. esto. Y yo sé que esto, como usted dice, quizás no es un tema muy vendible, pero sé que va a llegar a las personas que tienen que llegar. Exacto. Y Y sé es un que va a tema ser. importante también, Exacto, que es se un tiene tema que hablar, muy quiero decir. importante. Sí. Aquí habemos todavía personas que no tienen hijos. Ujú. Y Dios no quiere un ejemplo de que mañana ya uno lo coge de otra manera. Lo coge Exacto. diferente y lo Sí. coge ya Con otra mentalidad. con otra mentalidad. Exactamente. Sí, sí, Entonces, sí. muy agradecido, abogado, la verdad, muchísimas gracias y espero pues volver a tener la oportunidad en un futuro, ¿no? De cuando Exacto. ASODIC sea ya una entidad un poquito más grande, pues poder haber... Una segunda parte, un segundo podcast. Exactamente, Sí. pues muchísimas Listo, estamos de acuerdo y a seguir adelante trabajando. Gracias. gracias, Muchas abogado. Hasta la gracias. próxima. Que Un vaya abrazo. bien. Bueno, pues nada, mi gente, pues la verdad que ha sido muy agradante, muy agradante. Eso no lo cortes. Ahí lo pones en Agradante.
Uy, la grandaza. Bueno, pues nada, mi gente, la verdad que ha sido un podcast muy interesante, muy Sí. agradable, la verdad. Sí. Era muy necesario, como decíamos, y poco a poco nos sentimos contentos porque vamos avanzando poco a poco. Exacto, Y sí. son personas que la verdad se ha tomado la molestia, ha tomado su tiempo para poder darnos la charla acerca de este tema de qué es la discapacidad, Sí, que la verdad que me parece un tema muy interesante. Así que nada, mi gente, espero que les haya gustado. exacto. Espero que Denle se- like. Exacto. Sí, a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido, que claro, con Gases la del edición- oficio, como dijo el Sí, abogado. gafes del oficio. Gases del oficio. ¿Gafe o gaje? Gases del No, espera, oficio. no son gases. Gases Gajes. seguro que no. Gases son lo que tienes tú. Gajes. Gajes, ¿no? Gajes. Bueno, eso lo miramos después. Eso. Gracias a la edición no se va a ver, pero sí que tuvimos problemas hoy en el de esto. Llevamos Exacto. 74 podcasts. Hoy nos tuvo que pasar de todo. Sí, pero no bueno. pasa nada, pero la entrevista sale. O sea, Sí, que sí, sí. eso es muy bueno. Muchísimas gracias otra vez al licenciado por haber Aceptado tomado la su invitación, tiempo. ¿sí? exacto. y- Habernos regalado una horita, básicamente, de su tiempo para poder hacerle la entrevista y tal. Y la verdad que sí, salimos muy instruidos, salimos muy capacitados acerca Exactamente. de este tema. Y esperamos que les haya gustado, esperamos de que también tengan conciencia de las personas con discapacidad, de que no las tratemos de Con una manera diferente, con discriminación, discriminación y tal. O sea, que yo sé que la gente aquí en nuestro podcast Son tremendos. son respetuosísimos. Tremendísimos. Entonces, eso. Exacto. Muchísimas gracias, la verdad. Sí. Y lo de siempre, mi gente, si les ha gustado, compartan este video y suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales. Ya saben, Simón. TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Así que nada, mi gente, ha sido un placer estar aquí con ustedes hasta el final y se despide de ustedes. Los incomprendidos. Saca la mano, Los saca la mano. inconversos. La conversa.